Y esto que tienen acá son datos oficiales del INDEC del último cuatrimestre, si querés, del último cuatrimestre del 2020. Puestos y desagregados en lo que es la pobreza infantil. Esto es de 14 años para abajo. Yo quiero que le presten mucha atención a estas cifras. Y después tratemos de entender dónde está parada la clase política en la Argentina, porque es inentendible. Fíjense, bueno, el global en menores de 14 años, la Argentina tiene el 63%. Esto quiere decir que más de 6 chicos cada 10 de nuestro país son pobres. Y si te vas al Gran Buenos Aires, el 73% de los chicos menores de 14 años son pobres. El resto que estás viendo, fíjate, Chaco 72%, San Luis 70%, Mar del Plata 70%. Tenés el porcentaje más bajo, como sí suele ser siempre, en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico que tiene la Argentina. Corrientes 70%, La Plata 50%, Ushuaia. Esta cifra, pero fíjense el Gran Buenos Aires, que además es un distrito que te define muchas veces una elección, y no lo digo esto de casualidad, digo porque la pobreza termina siendo un gran negocio para un sector de la política. La Argentina con esto lo que te muestra que es una gran fábrica de pobres y que hay un sector de la política que evidentemente está conforme y contento con esto, porque si no, no se entiende cómo a lo largo de los años, con distintos gobiernos que van pasando, la pobreza no solo no baja, sino que aumenta. Acá tenés el impacto de la pandemia, sin duda. Debes tener, depende de la franja, se calcula que puede estar entre 6 y 10 puntos de impacto de la pandemia, de lo que es el efecto de la pandemia, de una pandemia brutal, de un cierre brutal en la Argentina del 2020, con una economía que la frenaron completamente. Sacale si querés 6 puntos, que es el efecto base, el impacto que tiene la pandemia. Fíjense las cifras. Y esto es, porque me parece que, no sé si lo entendemos, estos son los menores de 14 años. Cuando un chico menor de 14 años, a lo largo de toda su infancia y crecimiento, hasta los 14 años, lo tenés en condiciones de pobreza, ese chico seguramente va a tener dificultades intelectuales, porque con mala alimentación no se desarrolla como corresponde el cerebro. Seguramente no va a tener oportunidades de trabajo, ni va a tener oportunidades de crecimiento, y seguramente el futuro de esto es directamente más pobreza. Porque estos chicos en algún momento van a llegar a edad de clase dirigente, van a llegar a edad donde tienen que empezar a buscar otros trabajos. Muchos de estos chicos lamentablemente deben estar trabajando con trabajo infantil ilegal. Pero en algún momento muchos de estos chicos van a tener que salir a buscar algún trabajo. Ninguno de estos chicos va a estar calificado para un trabajo que le permita competir y que le permita crecer, porque muchos de estos chicos lamentablemente abandonan la escuela. Esta es, a ver, esto es dato oficial. Me parece que estos son datos oficiales del INDEC, no es el Observatorio Social, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, no es el INDEC. Dato oficial. Y acá está detrás, obviamente, el fracaso de la política argentina. No importa el color político, porque esto obviamente no se hace de un día para otro, ni de un año para otro, ni en 4 años. Acá tenés el fracaso de la clase política y de la dirigencia, si querés, de la dirigencia sindical, de la dirigencia en general argentina. Este es el fracaso más grande, más rotundo. Entonces, cuando vos escuchás al presidente que lo único que le importa, y a otros funcionarios, que lo único que le importa es qué hacemos con el jefe de los fiscales, y lo único que les importa es tratar de ir a la agenda judicial para quedar lo más protegidos posibles. Y del otro lado ves una oposición que lo único que hace también es pelearse. No se entiende cómo no se dan cuenta que la Argentina en este camino no tiene futuro.
Y no van a tener futuro ustedes tampoco, señores políticos. Con este camino no va a haber futuro en la Argentina. No hay forma, no hay forma. A ver, esto, a veces escuchaba las cifras de pobreza y tenía que mirar países de África, algunos países del Caribe muy pobres. No, hoy es Argentina. Este es el camino de Venezuela. Hoy Venezuela está con una cifra un poco más alta, un poco más alta. Venezuela debe tener aproximadamente 85% de pobreza hoy entre los menores. Nosotros tenemos 73% en el Gran Buenos Aires. Es decir, para aquellos que creen que el destino y el camino de Venezuela es imposible en la Argentina, yo les diría que no estén tan seguros. La Argentina se ha convertido en una fábrica de pobreza. Se ha convertido la pobreza evidentemente en un negocio para un sector de la política. Y hoy con pandemia no se puede creer y no se puede entender que todas las fuerzas políticas no estén ocupados en resolver esto. Esto es lo único que hay que resolver. Acá hay que empezar a darle a todos estos chicos alguna oportunidad de futuro. Porque la Argentina va camino a ser cada vez más desigual. Porque quienes tenemos la posibilidad de poder tener a nuestros hijos un poco mejor, porque tuvieron la suerte de nacer en nuestros hogares, no por otra cosa. Porque no hay otra diferencia que la suerte donde naciste. Es decir, la brecha va a ser tan brutal que va a ser invivible la Argentina. Hoy ya es muy difícil vivir. Entonces, cuando vos escuchás en serio al presidente, a Macri, digo, por nombrar a líderes de distintas clases políticas o fuerzas políticas, que están en un canal tan diferente de lo que pasa. Che, ¿escuchaste algún político hablar de esto? ¿Lo viste en algún diario esto? No. Entonces hemos perdido el rumbo de lo que realmente importa. En la Argentina perdimos el rumbo de lo que realmente importa. Hagan lo que quieran, tomen las medidas que quieran, mátense con el procurador, mátense con los jueces, con la corte, hagan lo que se les cante. Cuando se quieran acordar, no va a haber país. Porque un país con esta cifra de pobreza de 14 años para abajo no es un país. No se puede vivir. No se va a poder vivir, va a ser insostenible. No hay dinero que alcance para poder subsidiar medianamente para que la gente por lo menos coma. Y eso es lo que se está viendo en la Argentina. Y sin embargo, siguen insistiendo en sacar recursos del sector privado para mantener un Estado ineficiente en lugar de entender que lo único que va a poder servir en la Argentina es que el sector privado produzca y denle educación. Necesitamos educación fundamentalmente para que todos estos chicos puedan progresar. Por supuesto, una vez que estos chicos se eduquen a ustedes, no los votan nunca más.